Entonces, acá podemos ver la acción de saliva en los alimentos. En el segundo paso, una amilasa pancreática. Pero lo que a nosotros nos interesa el día de hoy, que es la acción de las alfa-glucosidasas. Entonces, estas van a tener la función de que los polisacáridos se conviertan en monosacáridos que la forma de agua. El primer flanco terapéutico es este, las alfa-glucosilasa, ¿cierto? Después ya la glucosa, ustedes conocen, va a ir e interacciona directamente con las células y permite la liberación de insulina en los tejidos. La siguiente, por favor. Otro aspecto que es también el motivo de esta clase, desde el tema que tratamos, es las famosas incretinas, ¿no? El más importante para nosotros es el GLP-1. Entonces, cuando el azúcar o los monosacáridos va ingresando por el intestino, en el intestino se producen estas. Diurno, la cuestión está que a nosotros nos interesan las GLP. ¿Qué hace las GLP? ¿Qué hace? Normalmente, las incretinas. Entonces, bueno, yo fui un análogo, ¿no? Pero en realidad es una GLP. A nosotros los que nos va a interesar esta tarde es que actúa a nivel del páncreas y aumenta la liberación, en realidad es la liberación de insulina y mejora el control de la glicemia. Y favorece pues la captación de la glucosa a nivel periférico. ¿Qué hace una incretina? Directamente es una hormona que se secreta y actúa en el páncreas, desde el intestino, actúa en el páncreas y hace salir insulina. Y otra cosa, por eso vamos a ver después, también puede disminuir el apetito. Esta, como es una hormona prácticamente que se secreta, hay alguien que se encarga de degradar, y esa es la dipeptil 4. Esta es básicamente la que nos interesa el día de hoy. Esta es la que más se está usando. ¿Ya? Entonces, esta enzima que se encarga de degradar a la hormona natural, esta es la que nos interesa. Se entiende que si no la degrada, porque la anulamos, el GLP lo hace simple, ¿no es cierto? O sea, lo natural está durando más. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, igual esto es una cosa general, ¿no? Que el páncreas secreta insulina y listo, y aumenta el nivel de glucosa. Las incretinas, entonces, en verdad, lo que más sube la liberación de esto, o como lo que más produce liberación de insulina, es la admisión de glucosa oral. Se tiene más nivel de insulina que si la diéramos a la vena, ¿no es cierto? Entonces, porque una la vena podría ir directamente actuar en el páncreas, pero esto, como pasa por el intestino, secreta estas insulinas. Por eso dice, la admisión de glucosa libera mayor insulina que la que se da por vía intravenous. Entonces, acá vemos que las incretinas miden. O sea que en verdad son las responsables de que el páncreas libere la insulina. Entonces, es lo mismo. Acá está el GLP, que es el original, libera la insulina y disminuye la glucosa en sangre porque se mete a los tejidos, ¿cierto? Y los inhibidores de esa enzima hacen que aumente esa cantidad. La misma cosa, seguimos. ¿Ha habido una antes o otra? ¿Está bien esta? Sí, por favor. Esta es una primera parte de lo que ya saben todos ustedes. Es la insulina que llega al receptor en los tejidos
y desencadena una serie de reacciones que permiten que los transportadores de glucosa atrapen la glucosa y la introduzcan dentro de las células. Pueden ser utilizadas en varias cosas o pueden ser almacenadas como glucosa, depende, ¿no? Depende de lo que necesitemos. La siguiente. Esta es otra vista, un poco más cargada, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando la insulina ha salido por estímulo de las incretinas o de la propia glucosa, va a ir junto con la glucosa que está transportándose en el vaso, llega a su receptor, produce una serie de cambios y permite la translocación de los GLUT que están ahí en reposo, vayan y atrapen la glucosa para que sea introducida en los tejidos. Cuando esto no funciona, es lo que resistimos, resistencia a la insulina. Por eso decíamos que en un diabético lo que no tiene la insulina, es decir, no está todo a la puerta. No hay. Nadie le dice, oye, que salgan los transportadores, ¿se acuerdan? Decíamos, salgan los transportadores, ya te trae la glucosa. El diabético no tiene eso. El síndrome metabólico sí la tiene. Lo que pasa es que este sistema está dormido. ¿Y por qué? Porque está lleno de azúcar. Aunque no se nos sentía todo el día y los músculos no gastan nada. ¿No es cierto? Entonces no hay trabajo. Antes se hacía mucho trabajo. ¿Qué se llama? Los baby boom. Ahora ustedes que son los milenios. No. Entonces se ha ido perdiendo eso. Entonces por eso esto es muy importante. Siempre se dice que hay resistencia. Y a la larga, cuando la insulina falte en los diabéticos, también se va a frenar todo esto. Por eso se dice que el diabético no tiene insulina y además tiene resistencia a la insulina. Las dos cosas. Porque ya no empieza, ya se deja de trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, para la diabetes tipo 1 definitivamente insulina, ¿no es cierto? Y los que tienen secreción deficiente también se les puede dar insulinas, ¿no? Siguiente. Esto es una cosa de lo que hemos visto antes. Nivel bajo de glucosa, o el nivel alto de glucosa, primero al pan, salía de insulina y salía esto. ¿Sí? Bueno, esto ya es lo que es conocido por ustedes, ¿no? En verdad, puede haber varios problemas, ¿no? Cuando el azúcar es alta. Cuando se queden los vasos, ya hemos dicho, sufre el metabolismo a nivel de los vasos y malogra las paredes. Ese es el problema. Por eso tienen que salir, bajar los niveles de glucosa en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces pueden haber pues, microvasculares o macrovasculares dependientes. ¿Sí? Generalmente por eso a veces hay dolor en los nervios, no se controla los movimientos intestinales, hay diarrea, se queda ciego el paciente, entra la insuficiencia renal, etcétera, ustedes ya lo han visto en la patología. Y los valores clásicamente, voy a ver un poquito esto. Diabético. Pero como eso suele sufrir variaciones, digamos, variaciones de momento, mañana voy a tomar el examen, entonces yo me trato de pirar, en fin, ¿no? Pero cuando llego al hospital choque, me pongo nervioso y me sacan la azúcar muy alta. Entonces lo que hacemos es hemoglobina glicosídica, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace. O sea, la idea interesoso puede ser un control en casa, ¿no? Más o menos, pero este es el que nosotros vemos. Definitivamente, no da la historia del paciente. La siguiente. Entonces, bueno, aparte de aliviar los síntomas, la descompensación metabólica, etc. Y estos son los fármacos que felizmente ya he repasado con ustedes. ¿No sé? Mañana, ya en el quiz, tendré algunas características de todo esto que he visto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigue a ver cuando se ve. Entonces, las insulinas, ya sabemos que lo que van a hacer es favorecer que la glucosa entre los tejidos. Forma glucógeno, células grasas.
Estas de acción ultra corta, fíjense, pues, o sea, duran un poquito. Es como actuaría una bomba de insulina o nuestro páncreas. Nos invitan a su doctor de 3 leches, en ese momento necesita insulina. Por eso hay gente que toma metformina u otras insulinas que necesitan, pero fíjense estas. 15 minutos antes de las comidas, apenas se empieza a comer. Porque dura muy poquito. Dura muy poquito. Esa es su ventaja. Nos actúa ya, ese momento. Entonces hay gente que tiene una terapia, sin embargo, que es una ultra corta, ¿cierto? Entonces, también se puede dar, pues, volviendo venosa en cetoacidosis, que son los cuadros graves, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay otra que también es utilizada, todo es de tiempo, si se dan cuenta, en realidad es tiempos. La insulina regular, miren, 30 a 45 minutos. Y endovenosa también en situaciones de emergencia. Y un coma hiperosmolar o una cetoacidosis se puede bajar los niveles de 300, 600. Hay que tratar de bajar, ¿no? Como sea. Entonces, en esos casos. Pero fíjense que son pues la acción, ¿no? Pero uno no anda así, ese es nuestro problema. O sea, uno puede estar, cada ratito va a comer y puede estar en este plan, sin mes y la suerte. Entonces, por favor, hay unas insulinas, la más usada probablemente la NPH, ¿no? De laboratorio, que es por vía subcutánea. En realidad, hay gente, especialmente pacientes que utilizan 2 veces al día, dura como 18 horas más o menos, ¿no? Y entonces, el problema con las insulinas es que están en sus libros que tienden a hacer un pico. Si yo la administro acá, hace esto. Y después baja. Quiere decir que hay un momento que eleva, no es por una cosa uniforme. En verdad, en el diabético, como ustedes saben, tiene que comer unas 5 veces, ¿no es cierto? Y unos alimentos con índice glicémico bajo. No fue la gaseosa ni la torta de leche, sino que es un índice tremendo, ni caramelo, nada de eso. Eleva mucho los niveles. Entonces tiene que comer que no eleve mucho los niveles. Y entonces 2, 3, 4, 5 veces. Porque si no los otros son muy altos. Entonces, ¿qué hace uno? Suele utilizar una de estas que le dura más o menos 18 horas, o sea, todo el día, más o menos. Más o menos. Y en los casos que necesita, suele administrarse asociada con una lección, ¿verdad? Decimos, porque en ese momento van a estar más. El problema de esto, y de los que vamos a ver, es que si bien esta, dijimos, empieza acá y hace un pico y baja, hay las otras que vamos a ver se nivelan más o menos igual. Sí, pero están muy altas, bueno. No que nosotros, de acuerdo a lo que necesitamos, secretamos, ¿no? Pero si tenemos un nivel muy alto y no comemos, ahí entra el problema. Ese es el problema. Por eso muchos apuntan las bombas de infusión, en fin, ¿no? Pero muchos se ayudan pues con las de acción corta, como hemos visto, ¿no? O las de ultra corta. Entonces, lo que no lo fabrica ellos de alguna manera tienen una que les dure el día y cuando necesitan, son regímenes, por eso no vamos a entrar en detalles. Hay muchas formas, depende de los pacientes. Acción prolongada estas, una vez al día. Se supone que el otro se acaba en 12 horas, pero como en la noche ya no comen. A veces, pero no es suficiente, algunos 2 veces. Y estas prácticamente una curva así como la pueden ver ustedes en sus libros. Dura pues 24 horas y más. Le proporcionan unos niveles de insulina, pero permanentes. No precisamente se remeda al páncreas. Ese es el gran problema que existe con esto. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema de las insulinas? Si hay algo que tener en un paciente de estos, es la hipoglicemia. Es la verdad. Entonces, insulinas,
corta, ultra corta, muy corta, mediana, prolongada, más o menos, pero el problema, hipoglicemia. Otros que se administran por vía subcutánea, o sea, estos son parenterales y esta también. Entonces, son los agonistas de lo que habíamos dicho, de la incretina, ¿no es cierto? Sin embargo, estos no son del todo usados, ¿ah? Mejor están los otros, que causan la liberación de insulina. Y son, en verdad, miren, cada 2 horas, fíjense, cada 24. O sea, son resistentes a la acción enzimática. ¿Se acuerdan que a esta la destruye la DPP4? Estos han sido hechos resistiendo un poco a la acción de la propia enzima, ¿no? Entonces, por eso permitiría su administración. Pero ha habido casos de pancreatitis. Entonces, son medicamentos que existen, pero este tiene una cosa, el otro tiene otra, por eso ya se van eligiendo, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, estos son los de uso actual, básicamente. Estas leptinas inhiben pues a la famosa enzima y por lo tanto se incrementa el producto hormonal. Entonces, estos se forman cada vez que uno ingiere glucosa, ¿cierto? Ingiere glucosa, se produce y se anula la enzima. ¿Entienden? Entonces va a producir una suficiencia y como producían el 60-70% de insulina, bien, entonces, pero se forman en base a que ha habido el estímulo, eso es lo que quiero decir. Cuando hubo el estímulo en los intestinos, salió. ¿Está bien? Y solamente que estamos prolongando su acción, además de que quita el apetito. ¿Sí? Eso es lo que está favoreciendo, ¿ya? Entonces, se le da por vía oral, porque ya pasaron a la vía oral, dependiendo pues cómo vaya, y no causan hipoglicemia. ¿Se acuerdan? Se secreta cuando se ingiere. Es natural. Se impide más bien que se degrade. Y además se quita el apetito y baja. Porque hay asociación con los GLP, ¿no? Digamos. Y son los inhibidores. Repito, lo que más se usa y que no trae inhibidores. Ahora vamos en la parte de arriba. Ay, se usa a veces en otras cosas, pero se usa. Dijimos que cuando uno se alimenta existen las alfa-glucosidas, ¿se acuerdan? Que se encargan de degradar, ¿no? Polisacáridos. Entonces, ¿qué han hecho? Han encontrado fármacos que son capaces de inhibir a las glucosidas. Entonces, cuando uno ingiere, los polisacáridos tienen que estar degradados hasta monosacáridos, ¿no? Hasta que podemos absorber eso. Entonces cortan esa cadena. Eso es como habíamos visto al principio. Entonces, el resultado es que no se absorbe. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo hermano te preocupas de esto y no se absorbe? Una manera, pero, de decir, pues se usan a veces en el gimnasio, bueno, en fin. Pero ¿qué ocurre? Que eso se ha pasado por los carbohidratos enteros, digamos, permítame. Entonces el paciente, flatulencia, dolor abdominal, diarrea, pero tampoco pues no causan hipoglicemia, porque no se han entrado, no se han hecho nada. Es otra forma, o otra manera, ¿no? Que se puede actuar. La siguiente. Esto también resulta interesante porque estas famosas sulfonilúreas, yo les he puesto estas dos, hay varias, en realidad pues ya se están retirando. Porque una vez que la doy ya no hay forma, ejercen su mecanismo y me mantienen en unos niveles permanentes, a diferencia de las que hemos visto, los inhibidores de la enzima. Porque el inhibidor de la enzima, repito, va a actuar impidiendo que se vaya el GLP. Pero el GLP solo se va a formar cuando llegue. No, que yo le doy esta, ya no vamos a ver qué hace, y no hay quien la pare. Entonces, bloquea un mecanismo de potasio y estimula la secreción de insulina. 12 cada 24 horas, y la hipoglicemia pues es marcada. A ver, ya.
Esta, fíjense, se refiere a un receptor, punto. Y lo que va a hacer es aumentar calcio y salida de insulina. Salida permanente de insulina. Y las otras, básicamente, hacen lo mismo. A ver, por una más, y después dejamos. Miren, esto es lo que tienen todos ustedes, ¿no? Entonces, este es el famoso canal de potasio. Entonces, lo que hacen es trabarlo. Entonces, como no sale el potasio, va a aumentar las cargas positivas y lo que se va a producir es una despolarización. Cuando hay despolarización, ustedes saben el ingreso de calcio. Y el calcio siempre les dice como dos bracitos, dejar la membrana con las moléculas, los gránulos. Y entonces, eso es lo que hace. Y hace que los gránulos secreten insulina. ¿Sí? Entonces, la glimepirida, las sulfonilureas, una vez que las administro, no hay forma. Y entran. ¿Y qué van a hacer? Traban el canal. O sea, permanentemente va a estar procediendo esto, ¿no es así? O sea, facilitan, digamos, despolarización, entonces salida y salida de insulina. Permítanme que lo diga así. Es como si yo le digo una insulina, ¿se acuerdan de tiempo prolongado? ¿Me explico? O sea, mucha insulina, entre comillas, mucha. 5 miligramos de glimepirida puede ser más que suficiente. Produce esto porque se queda, y por eso da cada 12 a 24 horas. Esto puede ser una solución. Y las otras que hemos visto, como las meglitinidas, que son las otras, actúan en el mismo canal pero en otro sitio. Así cuando conocíamos, decíamos, en el receptor GABA, ¿se acuerdan? Actuaban en sitios diferentes para favorecer que entre el cloro, los tranquilizantes, el alcohol, ¿se acuerdan? El fenobarbital, actúan en sitios diferentes del receptor, pero el efecto es el mismo, básicamente. Estos también actúan, esos dos grupos actúan acá, en diferentes sitios, pero el resultado es el mismo. Regresa a ver, por favor, un poquito. Entonces, eso está en problemas judiciales, por culpa de gente que nunca la conocemos. Entonces, esa permanente producción prolongada va a hacer que esto sea su efecto más importante. Estamos diciendo cuántos producen hipoglicemia, cuántos no. ¿Sí? Los que no lo producen, otros sí lo producen. O sea, si ponemos un orden, diríamos que las insulinas son primero. Hay que tener mucho cuidado. Y estas, las que siguen. Estas también, pero en menor grado que las sulfonilureas. O sea, por eso no se usa mucho, pero si quieren usar, se usan las sulfonilureas. Bajan, pues, verdaderamente, ¿no? Definitivamente bajan por su mecanismo de acción. Pero se descuida el paciente y se entra la hipoglicemia. Ese es el riesgo. Porque las otras no están, no se ha visto. Por eso ya no está muy en uso, digamos. ¿Sirven? Sirven. Esa es la verdad. La siguiente, por favor. Ya lo que hemos visto. Otra. Estas son otras. Bueno, acá decíamos, ¿se acuerdan? Que el problema es a veces cuando no entra la insulina en los tejidos. No funcionan esos sistemas. Y decíamos, eso es resistencia a la insulina. ¿No es cierto? Que acompaña. Entonces, se ha visto que, miren, el receptor activado por el proliferador de peroxisomas es un receptor nuclear. Pero fíjense qué hace. Regula genes que responden a la insulina. Por tanto, aumentan, incrementan la sensibilidad. En otras palabras, disminuyen la resistencia a la insulina. Se meten ahí, les fabrican genes. ¿Cómo será el mecanismo intrínseco, molecular? La cuestión es que mejoran la captación. O sea, por eso disminuyen la resistencia a la insulina. ¿Sí? Las glitazonas. Es otra forma. Característica, fíjense.
mejoran, pero no te van a llevar hipoglicemia, ellos no tienen nada que hacer, simplemente mejoran que entre. No te les dicen demasiado hipertensión, ¿no? Favorece. Es otra manera que se tiene, ¿no? Una manera que se tiene también de favorecer. Uno que se ha usado bastante, aunque ahora se está usando también en insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Se acuerdan? Han encontrado que los diabéticos mejoraban, evidentemente, y las probabilidades normales también mejoraban. No se explican todavía cómo, ¿no? No se explican cómo. Pero acá es lógico, pues, inhibidores del transportador. Como la gran cantidad de glucosa se pasa por el hígado, entonces si el problema es que la glucosa esté en la sangre, uno es que no lo absorba, dos, que se meta a los tejidos, tres, elimínala. Entonces, el transportador reabsorbe el 90% del azúcar. Entonces, si el problema es que tengo azúcar en la sangre, le bloqueo el transportador y entonces se sale todo el azúcar, ¿no es cierto? Es razonable. Entonces, esta es una de las últimas que ha llegado, ¿no? Hace años, pero es una de las últimas en todo lo que hemos visto. Entonces, inhibe el cotransportador sodio-glucosa y se inhibe la reabsorción y por lo tanto aumenta la excreción urinaria. Eso es lógico, ¿sí? Una vez al día, a veces dos, en realidad tiene de 10 miligramos, 5 miligramos se puede dar, y depende. Generalmente acompaña a otra cosa, ¿no? Y la misión 1 o 2 veces al día, bueno, en fin, este es el problema. Es un problema real, porque como hace perder mucha glucosa en la orina, tanto en varones como en mujeres, aumentan las infecciones. Las infecciones urinarias. En genitales, pues hay mucho azúcar y de alguna manera favorece el crecimiento bacteriano. Y en verdad es un problema. O sea, no es cuestión de decir así nomás. Inclusive, puede ser que favorecer por ejemplo, una infección urinaria en un varón que es difícil, puede propiciar una prostatitis. Porque sale mucha azúcar en la sangre. Pero que funciona, sí funciona. La siguiente, por favor. Entonces acá está pues simple, ¿no? El transportador, una vez que se filtra la glucosa, el transportador reabsorbe el 90%. Entonces hay que anularlo, ¿no es cierto? Y al haber anulado este transporte, el azúcar se pasa. Pero al pasarse en todos los genitales está muy dulce. Mucho crecimiento bacteriano. Verdaderamente que sí. Pero la cosa es relativamente simple. Otra ventaja es que les he dicho mejoran pacientes con suicidio, ¿no? El mecanismo básicamente es eso. La siguiente, por favor. Esta es la famosísima, ¿o no famosísima? Metformina. El páncreas juega un papel. Porque si hay mucha glucosa que hemos ingerido, secreta insulina. Pero si no tenemos glucosa secreta, no secreta el páncreas, pero se forma un caos, ¿cierto? Entonces, nosotros normalmente elegimos, cuando uno se hace una prueba con el glucómetro y encuentra los 126, 100, ustedes deben tener 98, 96, ¿no? Porque es un ejercicio, una dieta sana, es decir, jóvenes, la tienen todas, pues, ¿no? ¿Por qué tiene 96? ¿Por qué tiene 98? ¿Por qué tienen esos niveles de glucosa en ayunas? Ayunas es 8 horas antes, ¿no es cierto?, de no haber comido. ¿Por qué? ¿Por qué tienen 96, 98? ¿Por qué? No saben. Empiezan a secretar el los corticoides, ¿no es cierto? Y en la mañana van a aparecer con corticoides, ¿o no? ¿Sí? ¿Y el glucocorticoide qué hace? Glucocorticoide, ¿qué hacía? Forman glucosa, ¿o no?
¿Dónde? En el hígado, una gluconeogénesis. ¿Y con qué? Degrada de proteínas, degrada de músculo, ¿no? Saca ahí sus aminoácidos. En otras palabras, el hígado forma la glucosa. El hígado. Entonces, ¿por qué ustedes amanecen con 96, 98? Porque tienen suficiente insulina como para lo que está formando el hígado, está introducido para lo que necesita las funciones del cuerpo que esté durmiendo. ¿Está claro? Y ya en la mañana, cuando empieza toda la actividad, ingieren la glucosa, funcionan las incretinas, sacan, de acuerdo a lo que han comido, sacan insulina y todo sigue funcionando, todo el sistema. ¿No es así? Pero en la noche que se entra en reposo, pero siempre hay funciones que cumplir. Entonces, esa insulina la fabrica el hígado. Entonces, ¿qué han visto? Bueno, no está claramente todavía descrito aparentemente bien así, pero miren, esta metformina disminuye la gluconeogénesis hepática. ¿Qué les parece? Si es el único responsable que no ha comido nada, pero está fabricando. Como no tiene insulina, el diabético fabrica y aumenta la glucosa. Y al aumentar la glucosa, se queda en la sangre y se metaboliza ahí y empieza a dañar. Bueno, dijimos, daña ahí todos los vasos. Tiene las lesiones microvasculares y después las macro. Entonces, ¿quién está siendo responsable? El hígado. ¿Y qué han encontrado? Porque causa disminución de la gluconeogénesis. ¿Qué les parece? Y otra cosa, mejora la captación de glucosa periféricamente, o sea, disminuye la resistencia a la insulina. Las dos cosas. ¿Cómo exactamente? No se lo describo. Eso es lo que se ha investigado. Entonces, pues, todas las personas usan esto, ¿no? Tiene sus restricciones, pero no encuentran personas que lo tengan. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente, por ejemplo, que consume metformina y los inhibidores del receptor a nivel del riñón. Entonces, no forman y además lo eliminan, ¿me explico? O alguna combinación de las otras. ¿Está bien? ¿Lo estoy diciendo? Pero también una clásica es usar metformina y los inhibidores de la enzima. Entonces el LP actúa cuando quiere y además frena la insulina. ¿Se dan cuenta? La salida de la formación de glucosa. Eso lo van a ver con los pacientes cuando estén haciendo endocrino. Y interno, depende de quién trate con lo de la diabetes, que es todo un campo enorme. Ya cada uno ve cómo hace. Lo actual, les digo, es los inhibidores de DPP4, lo que más se está usando actualmente. Y metformina de cajón. Ahora, bueno, vía oral, algunos efectos, sobre todo al inicio no lo tolera muy bien, por eso empieza con dos bajitas. Viene de 850, 500, pero básicamente es de 850. Empieza la mitad, después la mitad, y hay pacientes que reciben la dosis máxima, que es 800 miligramos 3 veces al día. Inclusive todavía usan las insulinas de acción muy rápida. Pero igual sigue pesando de 110 kilos, no justifica, ¿no? Tiene que hacer ejercicio. Si no hace el ejercicio, por más que se maneje, ¿entiendes? Porque no hacen esta generación, ya no hacen. No produce hipoglucemia. ¿Ya? Esa es su ventaja, además. Pero suele producir acidosis láctica, sobre todo cuando se juntan con glifosinas, con GABA. La GABA-glifosinas suele también traer acidosis, y con estas suele presentarse. Entonces, cuando se dan, se lo sigue el paciente, son cosas ya profesionales. Pero sí, definitivamente, de acuerdo con más vendes, es la que más se utiliza, la famosa metformina. Y también la ustedes han visto en los ovarios poliquísticos, ¿no es cierto? Sí, porque esos tienden a ser tipo un diabético. Y entonces, también a eso mejora la ovulación, y es un fármaco que siempre se lo da. Eso no es problema, eso no es asunto de nosotros. Pero está indicada definitivamente la metformina en ovarios poliquísticos. ¿Más que esto, bueno, son dos palabras, porque esta vez lo tratan en qué? Patología, ¿qué trata esto?
es que saben que, no sé cuándo han visto ustedes, pero esta es una cosa relativamente rápida. O sea, cuando uno cae en hipoglucemia, al principio efectivamente hay latidos de corazón irregular acelerados que cuando se utilizan beta bloqueadores no se detectan. El corazón no se acelera, no se taquicardia. Camufla, pues. Hay pacientes que están recibiendo y no se nota esto. Pero si está ansioso, yo no diría piel pálida, fría. Fría, sudoración, es lo que se ve al paciente. Y entumecimientos del agua y de labios, de lengua, el paciente se va desconectando, digamos, y va teniendo dificultad en hablar. ¿Ya? Y empieza con una taquicardia, una sudoración, piel fría. Esas personas que ya saben, por eso son los que consumen, sobre todo las hormonas, tienen pues sus caramelos, sus chocolates. Algo que inmediatamente secrete niveles altos de glucosa. Ya lo tienen. Entonces, miren, temblores, no dije sudores, pero miren, convulsiones, pérdida de conocimiento y puede entrar en coma. Y esto les digo relativamente simple. Voy a exagerar, pero por ahí va la cosa. Supongamos que acá hacemos un cuadro de hipoglucemia en este momento. Va un temblor, empieza con la palidez, frialdad, se empieza a perder un poco la conciencia. ¿No pueden ver? ¿Me explico? ¿Y dónde tienen ustedes ahí en su carro, en el parqueo, ahí tienen su chocolate? Pero ustedes siguen acá porque no puedo moverme de la clase, entonces aguanto hasta donde pueda. Pero cuando salgo ya no puedo ir. Puedo bajar, y pues dije antes de llegar allá, empieza a funcionar. O si se metió en una oficina o por ahí abajo, termina y pierde el conocimiento. O sea, no es cuestión de que espérate, que mañana me voy a venir los problemas, ¿me entienden? Recuerdo, porque se me hace todo los libros que es oral. Es bien serio. Por eso decían insulinas, hipoglucemia. Y estos libros verdaderamente dan hipoglucemia de esa calidad, que en un ratito es, pues el paciente necesita inmediatamente. No sea que sea una gaseosa, sacar así, que todo, bueno, la cosa, y si no, como ustedes saben, hay que darle, ¿qué damos? Insulina, ¿no es cierto? Le dan pues glucosa, ¿no es cierto? Bueno, eso ya ustedes lo conocen. La siguiente. Muy bien. El día de mañana, entonces, algunas preguntitas, ¿ok?